Corría el 9 de noviembre del año 1989 cuando caía el muro de Berlín. Y con esa caída caía también la gran mentira de la izquierda. La izquierda que hasta ese momento había vivido del cuento, vendiendo aquella película de que ellos eran los defensores de los trabajadores y las clases bajas, quedó en evidencia cuando comprobó todo el mundo que la gente corría hacia la Alemania capitalista en vez de hacia la Alemania comunista. Evidentemente la mentira se les había caído y como trabajar es muy jodido y había que seguir viviendo de la política porque evidentemente sudar no sudan ni en la playa estos cabrones, pues inventaron otra historia. Se inventaron una guerra que hasta entonces no existía. Empezaron a enfrentar padres contra hijos, hombres contra mujeres, heterosexuales contra homosexuales, laicos contra cristianos. Es decir, empezaron a destruir una sociedad que hasta entonces era fuerte para que en medio de esa guerra, de unos contra otros, ellos pudieran seguir viviendo del cuento, porque como digo, trabajar es muy jodido. Reescriben la historia estos cabrones, y la reescriben a base de mentiras y más mentiras. Es acojonante ver que gente sin la menor cultura, gente que nunca ha leído un libro en su vida, que han pasado de ser cajeras como la Montero o reponedores de almacén como el Rufián, gente que carece, porque se les ve, de los más elementales conocimientos históricos, fundamentales creo yo para ejercer la política, se atrevan a entrar como un elefante en una cacharrería en cuestiones tan delicadas para las que hace falta mucha cultura, mucho conocimiento y mucha lucidez, señoritos. Por eso, cuando uno ve que un animal de bellota de estos que nos gobiernan, con corbata de colores o sin ella, igual me da, hablando de memoria histórica, uno se pregunta en manos de quién está, y no queda otra cosa que echarse a temblar. Este es un país de bobos y de truanes dedicados a la política. Así como suena, donde se mezclan las cosas sin ton ni son, sin ningún conocimiento de lo que se dice. Memoria histórica, somemos, es toda. Desde los fenicios que fundaron la primera ciudad que hubo en Europa llamada Cádiz, que seguramente no lo sabréis, 12 años antes de Cristo, hasta los romanos, los visigodos o la época más reciente. Pero es que la incultura es muy osada, muy atrevida, y en España hay muchos incultos atrevidos metidos a políticos, y si no, ver el actual gobierno. Dicho esto, leo hoy en la prensa patria que nos avisan desde el gobierno, este gobierno de tramposos, de traidores, que viviremos peor. Y uno tiene que reírse, ¿no? Tiene cojones. Tiene cojones porque llevamos 3 años viviendo mucho peor. Aquello de época de rojos hecho época de piojos se cumple fielmente, ¿no? Han acabado con una clase media que era el sostén de España. A los sindicatos del gobierno, que vienen a ser lo mismo, no se les ocurre otra cosa que movilizarse para dejar claro que los empresarios son unos fascinerosos, chupasangres y responsables de todas las desgracias que sufre el país. Craso error, vividores. Además de enorme injusticia. Esto empezó en otros países, en otras latitudes como Venezuela o Cuba, donde el único patrón es el Estado. La penumbra que vive este país a todos los niveles es responsabilidad del gobierno socialcomunista y de sus socios catanazis y asesinos etarras. Sin más, ellos son los responsables. Buscar el enfrentamiento desde el gobierno y desde unos sindicatos como langostinos, que es lo que son, como langostinos, con los que crean realmente riqueza en España, que son los empresarios, es algo que no entenderá nadie, ni siquiera en la Unión Europea. Nos viene una época, señores, de más calor y de más frío. Menos comida y menos gasolina, más pobreza y menos progreso. Lo dicen ellos desde el gobierno. ¿Y la culpa de quién? Pues de los de siempre, ya lo sabéis, de Franco, de Aznar, de Mancio Ortega y del cambio climático que ahora está muy de moda, ¿no? La gente no puede más. Tiene que alquilar habitaciones en sus modestos pisos, lo da todos los días la televisión, para poder ir a la tienda de barrio. Tienen que pedir prestado a familiares o simplemente declararse en huelga de impago sobre el recibo del gas o de la luz, mientras el maniquí de la Moncloa aparece sonriente y cuelga fotos marcando paquete, como yo digo, imitando al Nacho Vidal famoso, ¿no? Tenemos una vicepresidenta del gobierno para la transición energética que el único plan que ha lanzado ha sido quitarnos la corbata y compartir los electrodomésticos con los vecinos. Vamos, puro comunismo, de risa. Nunca tan pocos se habían puesto de acuerdo para hundir España. Y lo peor, amigos míos, es que lo están consiguiendo. Este gobierno de traidores ha dictado 126 decretos ley. Repito, 126, algo inédito en la historia de la democracia. Ni siquiera Felipe González, en casi 14 años de gobierno, dictó tantos, ¿no? Algo al estilo de Chávez. Nos están quitando, señores, no solamente el bienestar económico, sino también la libertad, con la vieja táctica comunista de Stalin del salami. Es decir, rajita, hasta que un día vas a merendar y te das cuenta que ya no queda embutido.
Así pasará con nuestras libertades también, al igual que con la economía. Buenas tardes, patriotas.